Padre amado, yo te doy gracias por la vida de Simón, Santo y poderoso Dios. Declaro que tu Espíritu Santo está sobre él. Ay, Santo. Gracias, Padre, por tu presencia sobre su vida, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Sello su boca, Santo y poderoso Dios, sus pensamientos y sentimientos, y declaro, Padre Santo, en el nombre y poder de Jesucristo, que lo que él habla, Padre amado, es guiado por tu Espíritu y no son sus sentimientos ni pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, bendecidos, amén, gozosos, amén, gloria a Dios. Bueno, ¿reconoces al maestro? La pregunta del día de hoy. Hoy el Señor, bueno, esta enseñanza realmente la he venido trabajando hace un tiempo, pero pues lastimosamente el tiempo ya no nos da para explicar todo, pero pues quiero ser lo más simple posible. Y vamos a hablar del maestro, y vamos a hablar sobre un relato en Juan capítulo 20, así que yo te invito a que vayas a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, te invito a que vayas ahí. Versículo 1 en adelante. Juan capítulo 20. Bueno, vamos a leerlo desde el 10 por cuestiones de tiempo. Acá pues les pongo en contexto, pues acá el Señor Jesús ya había muerto, ya habían pasado 3 días, el Señor había resucitado, entonces le aparece Pedro y les dice a los discípulos, aparece Pedro y les dice a los discípulos que bueno, nosotros encontramos el sepulcro donde estaba Jesús, estaba vacío. Entonces pues aparece María, la madre de Jesús, aquí en la tierra, y dice el versículo 10, los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era él, Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboní, que en arameo significa maestro. Suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María fue a darle las noticias a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. Entonces vemos este relato muy chévere sobre la palabra. Este relato me gusta bastante. ¿Por qué? Pues acá estamos viendo que María, cuando se dio cuenta de todo lo que había pasado, pues habían pasado ya 3 días y el Señor les había dicho que él iba a resucitar. Sin embargo, pues ellos estaban tristes, pensaron que se habían robado el cuerpo. Pero entonces vemos que cuando el Señor se le aparece, pasa algo muy curioso con María. Dice, dice en el versículo 14, apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Entonces vemos una cosa muy interesante y es que cómo es que María, estando sus 33 años al lado de Jesús, cómo es que no lo reconoce. Y hay un hecho primero físico y es que pues él había resucitado como un cuerpo glorioso. Entonces puede que no haya hecho que ella lo reconociera, pero hay algo más. Hay algo más adentro de nuestra escritura que nos quiere contar. Y es que María no reconoció al Señor porque su fe estaba nublada por su tristeza. Entonces ella estaba en lágrimas y entonces estaba llorando y ve los dos ángeles y le dicen, no, María, es que el Señor Jesús ha resucitado. Pero entonces María sigue sin creer y cuando ve al Señor no lo reconoce. ¿Por qué? Porque su fe estaba empezando a ser aplacada por lo que ella estaba viendo con sus ojos, más no con sus ojos espirituales. Entonces sigue diciendo el versículo 15. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Y el versículo 16 es simple pero impresionante. Dice, María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó,
maestro o Raboní en esta versión. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios? La palabra de Dios nos cita a que nuestra identidad en el Señor Jesucristo a veces puede ser aplacada por las situaciones. A veces nosotros pensamos que o llegamos a tener ciertas situaciones que hace que nuestra identidad flaquee, y es algo que está pasando muy recurrente en la actualidad. Los jóvenes, incluso desde desde todo el tiempo, el hombre siempre ha tenido un problema y es de identidad. Entonces, cuando Jesús identifica a María y le dice María, cuando él ya escucha la voz del Señor, es cuando ella reconoce al maestro. Entonces nos damos cuenta que nuestra identidad es importante. Es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a reconocer al maestro. Cuando el Señor Jesucristo nos llama por nuestros nombres, María, Nancy, Dora, Carlos, cualquiera que sea tu nombre, cuando Él nos llama, es cuando nosotros también podemos tener certeza de nuestra identidad. Entonces, esto es solo el final, porque vamos a comenzar desde el principio. Vamos a comenzar desde cuando el Señor es crucificado, pero entonces quiero que entiendan esto, y es que nuestra identidad se basa en el Señor Jesucristo. Nuestra identidad comienza a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces vamos a ver tres puntos importantes. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver 3 puntos, disculpen la letra, se los voy a decir. Lo primero es el poder de la identidad. Lo segundo es negar la identidad. Y lo tercero es reconoce al maestro. Entonces vamos a ver el primer punto, que es el poder de la identidad. Punto número 1, el poder de la identidad. Dice, estás anotando bien juicioso, anota entre paréntesis, yo soy. Entre paréntesis, yo soy. Eso es el poder de la identidad. Entonces quiero que me acompañes un poquito atrás de Juan, capítulo 18, versículos del 1 al 19. Juan 18, del 1 al 19, lo voy a leer. Dice lo siguiente: cuando Jesús terminó de orar, salió con los discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto, a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, deje que estos se vayan. Eso sucedió para que se cumpliera lo que se había dicho: de los que me diste, ninguno se perdió. Entonces quiero dejarlo hasta ahí un momento y vemos varias cosas importantes, y el primero es el poder de la identidad. El Señor Jesús tenía muy claro quién era Él, a qué venía, cuál era su propósito en la tierra, tanto así que el mismo poder de su identidad, al declarar, al usar la boca y decir yo soy, hizo que los guardias y los que estaban ahí se desplomaran. ¿Por qué? Porque el poder de la identidad es el que lo habilitó para que cuando Él diga yo soy, pues esas personas pues se tumbaran. Entonces lo primero que podemos ver, lo primero importante de este punto, es que el poder del nombre de Jesús es poderoso, y cuando las personas buscan ese nombre, Él se da al encuentro y dice yo soy. Amén. Entonces quiero que sepas que cuando busques tu identidad y no sepas dónde está el Señor, ¿dónde estás, Señor? Y el Señor va a decir yo soy, aquí estoy. Amén. Entonces eso es lo primero que debes saber para tu identidad. Lo segundo es que Jesús tenía muy clara esa identidad, como ya le habíamos contado, pero también tenía clara su autoridad, por lo que con esas simples palabras los soldados se desplomaron. Ten en cuenta que cuando tienes clara tu identidad, también tienes clara la autoridad que tienes en la identidad. Amén. Entonces también hay un tercer punto, y es que hay poder cuando entiendes tu identidad. Hay poder cuando tú entiendes dónde estás sentado en estos momentos. Hay poder cuando entiendes quién es el que vive dentro de ti en estos momentos. Hay poder cuando sabes quién murió y resucitó por ti y cómo es que Él ahora vive por fe en nuestros corazones.
Amén. Entonces, estos son los 3 puntos, los 3 puntos de este primer punto, es como un 1.1. Entonces, lo primero del poder de la autoridad, de la identidad, es que el poder de Jesús es poderoso. Y cuando las personas buscan ese nombre, Él dice, yo soy. Lo segundo es que Él tenía muy clara su identidad y autoridad. Y lo tercero es que hay poder cuando entendemos esa identidad. Hay poder cuando se manifiesta nuestra identidad. Ahora hay un punto muy interesante que sigue aquí despuesito, sin embargo no lo vamos a leer en Juan, sino lo vamos a leer en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Estos los voy a leer yo, pero pues es importante que los anotes y vamos a entrar 26:69. Mateo 26:69 y entramos al segundo punto, negar la identidad. ¿Qué pasa cuando nosotros, cuando tenemos la autoridad, pues de pronto la negamos? A veces por miedo o por miedo al rechazo, a veces nosotros hemos llegado a cuestionar o a negar nuestra identidad. Entonces, este segundo punto se llama negar la autoridad y si estás anotando, pon entre paréntesis miedo al rechazo. Negar la identidad, entre paréntesis, miedo al rechazo. Y ya vamos a ver por qué. Mateo 26, versículos 69 al 75, dice lo siguiente. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él le volvió a negar jurándoles, a este hombre ni lo conozco. Poco después se le acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a este hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Hola, hola. Vemos que en el poder, vemos que cuando la persona niega su identidad, vemos que llega tristeza. Vemos que Pedro, en este caso, dice que lloró amargamente cuando salió de allí. Pero entonces también vemos cosas muy importantes de qué es lo que pasa cuando negamos la identidad. Lo primero es el miedo al rechazo, a las consecuencias que pueda pasar al mostrar nuestra identidad. Y es que a veces cuando estamos con nuestro grupo de amigos o cuando estamos con ciertas personas y empiezan a hablar, no sé, que, ay, es que esas iglesias ahí, esos aleluyas, esos manes que, y tú de pronto te los pegas, ¿no? Como, ay, sí, tan chistoso. Ahí estás negando la autoridad. Entonces no estás afirmando que tu identidad está en Cristo, sino tu identidad está en las bromas que están haciendo tus amigos. Entonces lo importante es que en los momentos en los que sientas miedo al rechazo, sepas que vendrá una consecuencia y es la tristeza. Y ya vamos a ver más adelante qué pasa cuando rechazas esa identidad. Entonces vemos que nuestras acciones o nuestras declaraciones pueden también ir en contra de nuestra identidad. Entonces ten muy en cuenta con quién te juntas, con quién hablas y con quién actúas. Porque nuestras acciones también van a demostrar cuál es tu identidad en el Señor Jesucristo. Y ahora quiero que mires específicamente el versículo 73 de Mateo 26, en el mismo capítulo dice, poco después se le acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y es que Pedro había andado tanto con Jesús que era innegable, o sea, hablaba como él, caminaba con él, entonces me imagino que hasta el tumbado del Señor Jesús a él se le pegó, entonces no, usted se parece mucho al Señor. Y entonces así es cuando pasa con nosotros, cuando tú empiezas a hablar con el Señor Jesús, empiezas a caminar con Él, empiezas a escucharlo, a ti se te va a pegar las mañas del Señor Jesucristo. Entonces cuando la gente te va a empezar a mirar, te va a decir, oiga, pero usted como que se parece a alguien más, usted está distinto, tiene un acento como raro. Y es por el Señor Jesucristo, no hablo de un acento literal, pues nosotros somos colombianos y todo esto, hablo de un acento espiritual. Cuando tú hablas, empiezas a hablar de una forma distinta para expresarte, empiezas a expresarte de forma distinta. Cuando actúas, empiezas a actuar de forma distinta y es porque estás caminando y estás en comunión con el Señor y eso se te nota en el acento espiritual, podríamos decirlo así. Entonces nuestra identidad es de parte del Señor y entonces es imposible
ocultar aquello que está en nuestro interior. Entonces para Pedro, así no quisiera, así no, es que yo no conozco a esa persona, pero hermano, es que se le nota, es que usted se parece mucho a Jesús, pero entonces él, aún queriendo negarlo con sus propias palabras, él no podía ocultar lo que ya estaba en su corazón y era el Señor Jesucristo. Y vemos un último punto en este segundo punto, es como el 2.3, y es que cuando rechazamos nuestra identidad, hagan de cuenta que es como, no sé si han tenido una pareja y de pronto están jugando o está brava la pareja y tú le quieres dar un pico, pero la pareja te voltea. Entonces, eso se siente feo, ¿no? Porque uno le quiere dar un pico, uno la quiere mucho, pero la persona voltea, eso se siente feo. Entonces, hagan de cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, el Señor Jesús te quiere dar un pico, pero tú le haces así. Uy, no, eso, o sea, eso es negar la identidad. Cuando niegas la identidad, le volteas la cara al Señor Jesucristo. Es decir, yo no conozco a esta persona. Y eso ofende al Señor Jesucristo. Incluso lo vemos, obviamente, contrista al Espíritu Santo. Y vemos que el mismo Pedro, cuando salió, dice que saliendo de allí lloró amargamente. Porque se dio cuenta que le volteó la cara al Señor Jesucristo. Se dio cuenta que negó su propia identidad por su propio bien. Entonces vemos lo muy importante o lo riesgoso, las consecuencias de lo que es negar la identidad, de decir yo no lo conozco. ¿Sí? Entonces quiero que la próxima vez que estés hablando con alguien o en tu forma de pensar o de actuar, quiero que pienses que si tienes una nueva identidad en el Señor Jesucristo, quiero que pienses que no vayas en contra de esa identidad, porque el Señor Jesús le hiere. Amén. Al Espíritu Santo se contrista y pues eso no nos gusta y nosotros lo sentimos también. ¿Sí? Entonces este es el segundo punto. Y el tercer punto ya, este es el que más tiempito nos va a demorar, pero pues porque es desde la crucifixión hasta la muerte, sepultura, resurrección, todo esto, pero lo vamos a ver de una forma muy chévere. Entonces, la última es reconoce al maestro y entre paréntesis puedes escribir consumado es. Repite conmigo, consumado es. Entonces, ¿se acuerdan quién dice consumado es? Jesucristo cuando justo antes de entregar el Espíritu dice consumado es. Y vamos a ver por qué él dice estas palabras y pues qué tiene que ver con reconocer al Maestro. Entonces quiero que vayas más adelante a Juan capítulo 19, versículos 17 en adelante. Juan 19, versículos 17 en adelante. Pero entonces quiero que, si leámoslo y luego sí lo explico. Juan 19, versículos 17 al 30. Juan 19, 17. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas Rey de los Judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él el que decía ser Rey de los Judíos. Lo que he escrito, escrito está, le contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, uno para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba a abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suerte para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Justo junto a la cruz, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado el discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y después de ese momento, ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido.
se inclinó la cabeza y entregó al Espíritu, entregó el Espíritu. Entonces, este relato pues es desde que el Señor Jesucristo es crucificado hasta que el Señor Jesús pues muere. Entonces vamos a ver cosas muy importantes y por qué es tan importante este punto de la historia, pero quiero meterte todavía más en contexto. No vamos a leer lo que dice antes porque es bastante extenso, pero dice la palabra que cuando ellos lo entregaron, entonces empieza a hablar con Pilato. Entonces Pilato le dice, oye, pero es que yo no veo que tú hayas hecho nada malo. Pero los judíos estaban que insistían, no, que es un blasfemo, que dice que jura ser el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, y por eso lo crucifican. Pero entonces en esa ira la gente empezó la gente empezó a hacerle cosas a Jesús. Entre esas lo ridiculizaron, lo cachetearon, lo patearon, lo escupieron, lo sentenciaron, lo azotaron y lo crucificaron. Pero entonces esto no, o sea, esto apenas es la punta de lo físico que él sufrió. Porfa, la siguiente diapositiva. Vamos a ver que Jesús en ese momento había sentido 3 diferentes tipos de abandono. Entonces vamos a ver cuáles son esos abandonos. Jesús había primero sido abandonado por el Padre. El Padre tuvo que desprenderse del Hijo para que el Hijo viniera a la tierra y se hiciera hombre y se hiciera siervo para morir por nosotros. Pero no solo eso, sino que también el momento en el que Jesús está entregando su espíritu, el Señor le pregunta, ¿por qué me has desamparado? Y es porque el Padre en su mismo dolor, yo creo que le estaba dando la espalda al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús solo, al mirar la espalda, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ahí es cuando el Señor Jesucristo entrega el Espíritu. Pero no solo nos damos cuenta que la persona con la que vivió toda una eternidad lo había abandonado, sino también aquí en la tierra había sido abandonado por sus amigos y sus discípulos. Pedro incluso es un ejemplo claro de que lo alcanzó a negar 3 veces por ese mismo miedo. Pero entonces no solo fue abandonado por el Padre, fue abandonado por sus amigos y discípulos, pero también fue abandonado por su pueblo. Entonces nos damos cuenta que el Señor Jesucristo murió en soledad. El Señor Jesucristo muere entregando todo de sí, incluso su propia sangre, su propio cuerpo, su propio espíritu, pero también muere entregando aquellas cosas a las cuales él mismo amaba. Él amaba a sus discípulos, él amaba al Padre y él amaba a su pueblo. Pero cuando él se siente abandonado por estas cosas, dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces quiero que te des cuenta lo duro que fue para el Señor ser abandonado por las 3 cosas que a él más le importaban pues en esta vida. Pues primeramente el Padre, segundamente sus discípulos y tercero pues su propio pueblo. Entonces vemos que el Señor Jesús está abandonado por estos 3 caracteres, por así decirlo. Y quiero que tengas en cuenta esto, es porque cuando a veces nosotros oramos o damos gracias al Señor Jesucristo, a veces nos damos cuenta, sí, no, pero es que Él sufrió mucho, Él derramó hasta la última gota de sangre y damos gloria a Dios por eso, pero Él también sufrió en lo espiritual, Él sufrió en lo sentimental al haber sido abandonado por estas 3 caracteres. Entonces quiero que este punto es para que te des cuenta lo muy doloroso que fue para Él en la cruz. Incluso en sus últimos momentos, el Señor Jesús pues ya no podía respirar porque estaba todo desangrado. Lo único que lo mantenía con vivo era el poder del Espíritu Santo, porque físicamente es imposible que nadie viva sin una gota de sangre. Entonces el único poder que lo mantenía vivo, que era el Espíritu Santo, también se iba a ir, y es por eso que él entrega el Espíritu, porque si no, pues él no podía morir. Por eso él no muere de forma física, de forma natural, él muere entregando el Espíritu. Él entrega el Espíritu y ahí es cuando desciende a las profundidades para nosotros y pues resucita al tercer día. Pero entonces esto es muy importante para entender que Jesús, sin ningún, pues vemos que estas palabras, cuando dice Jesús, dice consumado eso, en esta palabra, en esta versión, todo se ha cumplido, indica el fin del plan de la salvación. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice ya consumado es, todo se ha cumplido, es cuando el Señor Jesús finalmente entrega, sabiendo que la salvación ya está terminada, el plan de salvación ya está hecho. Entonces vemos otro punto, y es que la cruz
siendo cargada por Jesús, también representa el peso de nuestro pecado. Entonces, ahora no solo lo físico ni lo sentimental, sino también lo espiritual. El Señor Jesucristo tuvo que cargar por nuestros pecados en esa cruz, y al ser crucificado representa el valor que representó ese precio por los pecados. Entonces lo vuelvo a repetir. El peso de la cruz representa el mismo peso con el que Él cargó nuestros pecados. Y al ser crucificado representa el mismo precio con el que se pagó toda esa carga en la cruz, que es nuestros pecados. Entonces, el Señor Jesús hizo todo esto por ti y por mí. ¿Sí? Y entonces, por eso es que luego ya te das cuenta porque Pedro lloró amargamente. Porque pues vemos que el Señor Jesús pues caminando, sufriendo, lo latigaron, lo escupieron, le patearon, le hicieron de todo, le pusieron una corona burlándose, o sea, lo ridiculizaron delante de todos y todo esto. Entonces Pedro, pues sabiendo lo que estaba pasando, aún lo niega. Entonces a veces nosotros no nos damos cuenta de cuánto realmente el Señor Jesús sufrió por ti y por mí, todo para que nosotros le volteáramos la cara. Amén. Entonces es importante que cuando hables, cuando leas la palabra, des gracias al Señor Jesús por lo que le ha hecho en la cruz, porque Él para eternidad nos salvó y nosotros para eternidad le damos gracias a Él. Amén. Entonces, por eso es que siempre cuando llego aquí en la alabanza o cuando estamos comenzando a orar, tú dices, no, pero es que de pronto diga, no, pero es que siempre habla de lo mismo, que gracias porque murió y resucitó, pero es que, nos salvó por la eternidad. Entonces, por la eternidad yo le voy a dar gracias por mi identidad que recibí al ser crucificado y haber recibido todo ese dolor físico, espiritual y emocional que recibió ahí en la cruz del Calvario. Amén. Entonces todo esto lo hizo para que hoy reconozcamos al Maestro, para que sepamos cuán grande y pesada fue la carga de nuestros pecados. Entonces nuestra identidad empezó cuando vimos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Nuestra identidad empieza cuando dejamos de ver al Señor Jesucristo como una persona más, cuando dejamos de ver al Señor Jesucristo como es aquel discípulo sabio que alguna vez existió y lo crucificaron los judíos, como aquel que murió y resucitó por nosotros, que experimentó toda clase de dolor existente en este mundo que cualquier humano, que ningún otro humano podía haber experimentado. Entonces todo esto lo hizo para que nuestra identidad comenzara en nuestro corazón, para que por fe nosotros recibiéramos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces mi identidad se basa en Él y lo que Él hizo por mí en la cruz. Mi identidad se basa en lo que Él hizo en la cruz y lo que hizo por mí ahí mismo. Entonces, esto es lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros. El Señor Jesucristo quiere que lo reconozcamos. Y a veces cuando pasan las situaciones o pasa el tiempo y a veces nos olvidamos de Él, puede que a veces incluso no lo reconozcamos. Y nosotros en las situaciones, Señor, pero ¿dónde estás? Y como lo vimos en el relato más adelante, cuando María está ahí angustiada, está en tristeza, pero el Señor Jesús le dice María. Y ahí es cuando reconoce María al Señor Jesucristo una vez más. Y ahí es cuando tú y yo también reconocemos al Señor Jesucristo. Nos damos cuenta de quién es Él para nosotros, quién representa para nuestras vidas y lo que Él hizo por nosotros. Y quiero que me acompañes a Hebreos 10, capítulo 19 al 22. Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos 10, 19. Hebreos capítulo 10, versículos 19 en adelante. Entonces, dice la palabra de Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Tenemos además un gran sacerdote enfrente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe interiormente, purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra? Quiero que te fijes sobre todo en el versículo 20. Bueno, es del 19, de hecho. Dice, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Te acuerdas? En Mateo 28,
en los últimos versículos, el Señor dice que cuando entregó su espíritu, la cortina del lugar santísimo se partió en dos. Entonces Pablo está haciendo referencia a este mismo pasaje. Dice, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Es decir, tú y yo tenemos libertad gracias a la sangre de Cristo para entrar en la presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios, recuerden que antes se manifestaba en un lugar y estaba el arca del pacto y pues era como este objeto que representaba la presencia de Dios. Sin embargo, ahora la presencia de Dios no se queda en un solo lugar, sino que con tu identidad nueva en Cristo Jesús, tu identidad vive, la presencia de Dios vive dentro de ti. El Señor Jesús te selló con la sangre de Jesús. Entonces vemos lo importante que es esa sangre. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Pero quiero que te fijes en Hebreos 10, versículo 20 y el que sigue. Dice, por el camino nuevo y vivo, Él nos ha abierto a través de la cortina. Entonces, acuérdate en Juan capítulo 14, si no estoy mal, el Señor Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, asimismo, Pablo está haciendo referencia por el camino nuevo y vivo. Es decir, por el Señor Jesucristo, Él nos ha abierto, nos ha dado la entrada para el lugar santísimo. Es a través de Jesucristo y a través de su cuerpo. Entonces, y el versículo 21 y 22 es una invitación para que tú y yo seamos parte de la presencia de Dios, que no te pierdas la causa por la que Dios vino. Y sí, vino a salvarnos, vino a redimirnos, vino a salvarnos de nuestros pecados, pero también vino a darnos entrada al lugar santísimo. Y a veces cuando nosotros venimos a la iglesia, a veces se nos olvida de eso. A veces pensamos que pues no, venimos a cantar unas canciones chéveres y a escuchar a un Señor por 45 minutos y nos fuimos. Pero el Señor Jesús nos quiere invitar a que, así sea aquí o así sea en tu casa, entres a la presencia de Dios, porque tenemos esa libre entrada. Y dice que incluso a veces cuando nos sintamos que no somos dignos, dice que el Señor Jesús pagó ese precio para que nuestra conciencia también sea limpia del pecado. Entonces tú y yo tenemos una identidad que nos hace para entrar a la presencia de Dios. Esa es la invitación de que tú y yo nos acerquemos al trono de Cristo, a la presencia de nuestro Señor Jesús. Entonces el propósito de la cruz es que entremos por el camino que Cristo abrió y nos encontremos con el Padre. Todo esto el Señor Jesús fue el camino hacia el Padre. Él es la verdad de la palabra y Él es la vida que nos da nuestro espíritu. Amén. Entonces, quiero que terminemos con Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y antes de leerlo, quiero que tengas en cuenta que esto es como un resumen de lo que hemos hablado hoy. O sea, si de pronto no te acuerdas de mucho, pues revisar los versículos que escribiste, pero Filipenses 2 nos da un amplio panorama muy bien resumido de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Así que quiero que no leas, quiero que no mires la Biblia, sino que me mires a mí o pues escuches con atención lo que voy a leer a continuación. Filipenses 2, del 5 al 11 dice, del 6 más bien, Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este es el resumen de lo que hemos hablado hoy. Tú tienes una identidad en el Maestro. Tú debes reconocer al Maestro para que tu identidad sea edificada también con la fe y con la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que en el pasaje que les comenté al principio, en Juan 20, cuando María está hablando, recuerden la palabra en Hebreos que dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, asimismo,
Cuando María oye la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ella escucha el nombre María, ahí es cuando su fe empieza a edificar. Pero entonces ella no podía estar en la casa mientras el Señor Jesucristo estaba ahí con los ángeles. Ella tuvo que ir, mirar, cerciorarse y pues sí, estaba en su tristeza, pero al estar ahí, Jesús llamó por su nombre. Jesús habló palabra de su boca y ella edificó su fe desde ese momento. Ahí es cuando reconoce al maestro. Así que la invitación es que cada día que leas la palabra, cada vez que indagues sobre la palabra de Dios, no solo lo leas para ti, no solo lo leas para, pues es muy importante pues para la edificación de tu fe, sino también que reconozcas al Señor, que reconozcas al verbo que se hizo hombre y es Jesucristo, porque todo es para Él, todo es para su gloria. Dice la palabra que lo exaltó hasta lo sumo y su nombre está sobre todo nombre. Entonces la invitación es que tú lo exaltes con ese nombre, tú exaltes al Señor Jesucristo con ese nombre. Entonces, la próxima vez que vengas a la iglesia, ven con la mentalidad de que vas a adorar a aquel que se hizo hombre, aquel que se hizo siervo, aquel que derramó hasta la última gota de sangre, aquel que fue abandonado por su padre, que vio la espalda de su padre, aquel que fue abandonado por sus amigos y discípulos, aquel que fue abandonado por su propio pueblo, aquel que murió y resucitó en una cruz, aquel que descendió en las profundidades durante 3 días. Ese mismo hombre que también te ha dado la salvación y te ha dado un nombre para que entres a la presencia de Dios cuando tú quieras. Entonces ese mismo nombre es el que venimos nosotros a exaltar y adorar y que es el nombre de Jesús. Nosotros no venimos a hacerte sentir bonito, ¿sí? O sea, nosotros no venimos a que te sientas bien o que te sientas chévere, que siente un fueguito acá, un calorcito, lo más de chévere, no, porque no es de sentir. El Espíritu Santo sí va a traer un sentir, pero nuestra motivación principal es darle la gloria a Dios. Y así tú no quieras, así la situación no te deje, así mismo, así no tengas ganas un día, tú esfuerzas a tu cuerpo y y obligas al cuerpo a exaltar al nombre de Jesús. Entonces la próxima vez, la invitación es a la próxima vez que vengas, exaltes al nombre del Señor. Así no sientas nada, si no quieras hacerlo, exalta el nombre del Señor porque lo merece y está también disponible para todo aquel que le busque. Amén. Entonces esa era pues la palabra de hoy, que reconozcas al maestro, que entiendas un poquito pues de dónde viene tu identidad y pues para dónde vamos también con el Señor Jesucristo. Así que cierra tus ojos. Padre Santo, te doy gracias por la palabra de hoy, Señor. Gracias por Señor Jesucristo. Muchas gracias. Hoy quiero tomarme este tiempo solo para ti, mi Señor Jesucristo, para darte las gracias por lo que has hecho en la cruz, Señor Jesucristo, porque no fue nada fácil, Señor Jesús, porque incluso aún en tus últimos momentos, Señor, tú le pedías a Dios que si es posible pasarás esa copa, Señor Jesús, pero aún, Señor Jesucristo, tú cumpliste la voluntad del Padre y hoy estamos dándote gloria y honra solo a ti, Padre Santo, mi Señor Jesucristo, solo gloria y honra a tu nombre porque tú cumpliste hasta la muerte y muerte de cruz, Señor Jesucristo. Yo te exalto por tu fidelidad, Señor Jesús, yo te exalto por tu obediencia hasta la cruz, Señor Jesucristo. Te doy gracias por lo que hiciste, Señor Jesús, porque aún solo cuando nadie estaba a tu lado, muriendo abandonado, Señor Jesucristo, tú hiciste la labor que habías venido a hacer, Señor. Y hoy somos testigos de que el poder de esa sangre vive en nosotros y damos testimonio a las demás personas para que reciban también un poco de esa sangre, para que cuando te busquen, Señor, digas yo soy, para que cuando las personas te estén buscando, Señor Jesús, cuando las personas no sepan de su identidad, tú se las puedas revelar a través de tu palabra y tú digas yo soy. Gracias, Señor Jesús, por el poder de nuestra identidad que tú nos has dado a través de tu sangre. Te pedimos que esta palabra se guarde en nuestros corazones como prueba de nuestra identidad y un fundamento espiritual. Gracias, Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén.